Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía. El día de hoy, con su amigo de siempre, su facilitador y profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición es para el Colegio Mayor Sistema San Marcos, sobre todo para los alumnos del cuarto año de secundaria. El tema a tratar corresponde a la geodinámica terrestre, el tema número 1 de este segundo bimestre. Al hablar de la geodinámica terrestre, jóvenes, deben entenderlo así. La geodinámica en sí es una rama de la geología que estudia los agentes o fuerzas que intervienen en los procesos dinámicos de la Tierra, todo lo que va a intervenir en ese proceso. La Tierra no está quieta, está en constante movimiento desde el núcleo de la Tierra. Esa geodinámica interna hace pues un proceso que llamamos endógenos. Por eso es que entonces acá los geofísicos lo que usan mayormente son técnicas. Analizan las ondas sísmicas, hacen estudios geológicos, la datación de nuestras rocas, por ejemplo, el tiempo que tienen nuestras rocas, ¿no? Pero todo este aspecto, jóvenes, ha hecho ciertos descubrimientos muy importantes. Ahora se ha aceptado ya lo que se venía hablando del año 1960, por ejemplo, ya se aceptó el concepto de la tectónica de placas, lo que se llama la teoría de la deriva continental. Y justamente en esta gráfica están viendo ustedes cómo ahora ya, por los estudios hechos, se ha comprobado, así comprobado como ustedes ven, que existía lo que se conoce como la Pangea, lo que significa todo tierra, que ha sido todo junto, por lo cual ustedes recuerdan las formas. Lo que se inició era la forma de que todo es un solo planeta, una masa terrestre, una sola, y que se ha ido a través de los años tratando de separar. Cuando hablo de años, me refiero a millones de años. Como ustedes ven aquí en la gráfica, ya se ha comprobado así, científicamente, miren ustedes la forma que tiene Sudamérica y la forma que tiene África. Pero no solo ahora por la forma, sino que se ha llegado a ver la estructura interna de la Tierra y la estructura externa sobre la superficie también. Y cómo coincide, como ustedes ven ahí, por ejemplo, los granitos de la misma edad, en la parte de arriba que están en rojito, en rojo con X, ese sector todo es igual, en la parte de África como en la parte de Sudamérica. Tienen ustedes, por ejemplo, los depósitos glaciares, ya hablamos de 300 a 250 millones de años. También, ahí en la misma forma en Sudamérica como en Sudáfrica. Coinciden, se dan cuenta cómo está en la gráfica. O también, por ejemplo, cuando ustedes analizan allí la línea de costa de hace 400 millones de años, esa línea de costa, cómo coincide entre la unión de Sudamérica con África. La gráfica que ustedes están viendo ahí, jóvenes, es para que vean esa coincidencia. Miren la cadena de montañosas que tienen la misma edad y la misma dirección. Miren cómo se ha abierto. Y las partes que están verdes, que ustedes ven en la gráfica, partes verdes, es una coincidencia de plataformas continentales. Es decir, ya no solamente la parte superficial, sino la parte también subterránea. Como las plataformas también coinciden. Entonces ya es todo un hecho que no solamente hay por simple vista, antes se podía decir así, coincidencias visuales, no, ya no queda en eso, sino que también se ha comprobado en el campo ya de la geología con estudios, tratamiento de rocas, de granitos, de tipo de tierras y cosas por el estilo. Eso es importante, por ejemplo, uno de los puntos muy importantes de la geodinámica. Pero hoy día vamos a ver a otros aspectos. Por ejemplo, a usted le la parte de el concepto tectónico de placas, por ejemplo, ¿no? O sea, qué agentes van a intervenir entonces en esta modificación de relieve. Y aquí, a nivel así concreto, recuerden esto. Hay que hablar de dos puntos.
por los términos que se usan ya a nivel preuniversitario, el plutonismo y el vulcanismo. Acá le he puesto una imagen, un volcán, miren ustedes, para el plutonismo es una solidificación interna, ojo, la solidificación interna de rocas ígneas intrusivas. ¿Qué significa esto? De que al salir del centro, como ustedes ven allí, al salir del centro, el magma, a querer salir por el volcán, no llegó a salir, no tuvo la fuerza y se quedó en el camino. Y al quedarse en el camino sin haber salido, se ha enfriado ahí en esa parte interna. O sea, su enfriamiento se ha solidificado internamente. Y ahí surgen pues las llamadas rocas ígneas intrusivas. Y cuando sucede este fenómeno es el que se llama el plutonismo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿y qué pasa cuando el magma llega a salir afuera? Ese magma llega al salir a la superficie se denomina lava. La lava es la que sale afuera, sobre la superficie. Pero esa lava también se va a solidificar externamente. Y entonces ahí al solidificarse se forman las rocas. Y a eso le llamamos las rocas extrusivas. Y cuando el enfriamiento es afuera, que ahí están las rocas extrusivas, a ese proceso se llama el vulcanismo. ¿De acuerdo? Para que puedan diferenciar ustedes entre lo que es plutonismo y el que es vulcanismo. Ahora, aparte de estos jóvenes, hay una serie de agentes, por ejemplo, sísmicos, las rupturas de la corteza terrestre, factores que van a intervenir también en el cambio, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, algunas fallas, plegamientos, lo que podemos llamar agentes tectónicos. En los plegamientos hay dos, aquí les he puesto una gráfica en la que está el anticlinal y el sinclinal. Así, el anticlinal es hacia arriba, como ustedes ven ahí, un levantamiento hacia arriba, pero que siempre los materiales recientes, jóvenes, los que recién han salido del fondo de la Tierra, que se convirtieron en, ¿se acuerdan que les dije a ustedes, de magma lava, que están encima? Esos son materiales jóvenes, que se pueden llamar así, están encima en el anticlinal. Y los materiales antiguos van quedando hacia abajo, pero tiene esa forma. ¿De acuerdo? Es un anticlinal. Y el sinclinal, la composición es la misma, o sea, los materiales jóvenes siempre van a estar arriba y los más antiguos abajo, pero tiene esta forma ovalada. Cuando es así, hacia adentro, ¿no? Es un sinclinal. Y cuando es el levantamiento, es anticlinal. Algunos dicen vulgarmente, abultamiento anticlinal, hundimiento sinclinal, pero esa es la forma, ¿de acuerdo? Para que tengan ustedes una idea de los plegamientos en el anticlinal y sinclinal. Y como les decía, aparte de esto, tiene, ¿no? Son rupturas. Acá ven ustedes una falla en el Cusco. Después de un terremoto, un fuerte terremoto, una falla. Miren ustedes cómo ha quedado la tierra. Ha roto las rocas, todo, la fuerza. Esa fuerza interna, la alta temperatura, hace que se fracture la corteza. Se ha fracturado de esa manera, miren ustedes. Y fue un fenómeno que la gente va a observar cómo la Tierra se abre, ¿no? Y eso, miren ustedes, es un ejemplo de lo que se hablaba antes sobre la deriva continental. Miren aquí como en espacios cortos cómo se va separando la Tierra, ¿no? Y hay un plegamientos parecidos. Entonces, estas son las fallas geológicas que decimos aquí, pero por medio de fracturas. Ahora, también tenemos lo que sucede, dos aspectos, lo que es un heterogénesis, por ejemplo, la epirogénesis y la orogénesis. Ustedes, para que no se hagan mucho problema con estos términos, entiéndalo así. Epirogénesis es el hundimiento. Hay un hundimiento, ahí se forman, por ejemplo, las depresiones que hay en el Mar Muerto, por ejemplo. Las depresiones, lugares que están bajo el nivel del mar, son depresiones, epirogénesis. Porque al desplazarse a ese hundimiento va ampliando pues la formación de los continentes. Así como ustedes ven en la gráfica, las fallas van ensanchando el océano y van poniendo al descubierto pues la placa continental, ¿no?
Entonces, dime, se aleja el mar, porque se va a ensanchar, se aleja el mar y deja descubierto la parte continental. Por ese hundimiento ya se va saliendo más la parte continental. Y en la parte inferior que usted ve en la gráfica, es donde se forman las cordilleras. Orogénesis, entonces recuerden, es cómo se forma el sistema montañoso. Como ustedes ven en la gráfica, al producirse este fenómeno internamente, hay un levantamiento y las cordilleras se van a ir formando. La falla que produce el ensanchamiento oceánico hace también que haya un levantamiento en el lado de la corteza terrestre. Y de esa manera se van formando, en este caso, las cordilleras. Ahora, hay una serie de, digamos, de otros agentes que influyen. En la Tierra tenemos que mencionar, por ejemplo, los aspectos ya de una geodinámica externa. O sea, externa es procesos exógenos. Veamos. Hay procesos exógenos en la que ustedes acá pueden ver cómo hay una serie de factores que van a influir a que cambie todo el relieve. Si empezamos de la parte de, digamos, los vientos, miren ustedes de dónde, de los vientos. Los vientos, como el transporte, la erosión, que se llama la corrosión eólica que le llaman, el viento va a roer, va a lo que pueden llamar ustedes a pulir una piedra y así modifica todo el relieve. La temperatura, la alta temperatura hace que las rocas se calienten, se dilaten, hasta van a rajarse por la temperatura. La humedad, por ejemplo, es decir, el vapor de agua, el rocío penetra en las piedras, en las fisuras de las piedras y la va a descomponer, la va a debilitar. Los agentes hidrológicos, por ejemplo, tenemos acá el agua, y aquí vean ustedes las aguas pluviales. ¿Qué son las pluviales? Las lluvias, ahí viene lo que se puede decir la soliflusión. ¿Y qué hay con la soliflusión? En otras palabras, pues jóvenes, así nomás, para no hacernos mucho mundo, es cuando se forman los huaicos. O sea, se desliza suavemente la tierra como fango. Llueve, hay las lluvias, fuertes lluvias en las alturas de las montañas, la tierra se vuelve movediza como un fango y se va deslizando. A ese proceso se le dice soliflusión, ¿de acuerdo? Es la influencia que hacen las aguas fluviales. Pero también, aparte de las aguas pluviales que les he mencionado, también tenemos la influencia de las aguas fluviales, es decir, antes de la formación de los ríos. En eso hay dos aspectos, jóvenes. Recuerden, primero lo que son torrentes y luego los ríos. Los torrentes vienen a ser los pequeños riachuelos. Cuando comienza la lluvia, en las alturas, llueve y por las rocas, se van filtrando entre las rocas, entre las montañas, pequeñitos, como se puede decir, riachuelitos, sequias así, se van formando hasta que ya se juntan todos, entran a un cauce y entonces ahí sí ya viene a la formación de los ríos, en este caso. Entonces, esas son la influencia también que hacen las aguas fluviales. ¿Qué otro punto? Las aguas marinas también. Las aguas marinas, el choque que hay en la playa, se van a la playa, ven cómo la revienta, como se dice así, ¿no? Las olas en el mar, en la roca, y entonces esto hace que erosione la tierra, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí tenemos, en el caso de las aguas marinas y su influencia. Las aguas congeladas, también las aguas congeladas. En las aguas congeladas, en los glaciares, arriba en las alturas, el agua se empoza, se congela, se convierte en hielo y también va a transformar el relieve. ¿De acuerdo? Son aguas congeladas. Todos estos aspectos que ustedes les he mencionado son las partes, se puede decir, externas, ¿no? Como si hay la modificación también del relieve terrestre. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces ya ven ustedes la parte atmosférica, la parte hidrológica
en este caso. Pero hay otro efecto que también influye. ¿Y cuál es? A ver, de aquí no estamos olvidando de algo importante. Son los llamados agentes biológicos que también modifican la Tierra. ¿Y quiénes son esos agentes biológicos? Tenemos, por ejemplo, los animales salvajes, todos los animales en general, cómo van a modificar el relieve con hacen sus cuevas y cosas por el estilo, ¿no? Mueven, todo modifican la tierra. Los animales, las plantas, con sus fuertes raíces, modifican también, en este caso, la corteza terrestre. Y sobre todo, un elemento fundamental que lo hace por necesidad y por muchos aspectos de ambición es el hombre. Con los pozos, para descubrir minerales, hace cuevas, cavernas, subterráneos para buscar el oro, para buscar petróleo y cosas por el estilo. También hace modificación en el relieve. Todo esto, jóvenes, conforma una influencia en el relieve terrestre. El día de hoy he querido darles así brevemente, jóvenes, brevemente, un entorno, un conocimiento de lo que es la geodinámica terrestre. Es decir, cómo se mueve, cómo se modifica interna y externamente. ¿De acuerdo? Bien, como siempre, jóvenes, a esta breve exposición le estoy enviando a ustedes un resumen en Word de la parte teórica para que tengan ustedes algunas fechas, algunas dataciones con respecto a ello. ¿De acuerdo? Bien, gracias por su atención y nos estamos viendo en la próxima.